Ok, yo les voy a hablar sobre el apartado número 4, nombrado Dominación Patriarcal y Patrimonial, donde Weber nos menciona que son estructuras de subordinación, principalmente la patriarcal y la de fines burocráticos. Ambas son creadas bajo el sometimiento de las tradiciones, es decir, aquellas acciones que ciertas culturas consideran correctas, pero realmente no lo son. El sistema patriarcal es la sumisión personal al señor que garantiza las normas, y la dominación burocrática son normas establecidas que crean legalidad el que manda para dar órdenes concretas. Por ejemplo, la tradición son aquellas acciones, aquellas normas que, aunque no son correctas y aunque no están escritas y no son legítimas, son llevadas a cabo por el simple hecho de creer, de creencias. Así, por ejemplo, en diferentes culturas se han presentado diferentes relaciones y diferentes maneras de dominación, como las dominaciones patrimoniales para las organizaciones políticas. Aquí vamos a empezar a hablar de algunas culturas, como es la cultura egipcia, los incas, el oriente, todas ellas orientadas a las organizaciones políticas. En particular, la cultura egipcia fue una de las principales creadoras de los oikos, que estas son la garantización de la administración y la organización de los recursos. En específico, la cultura egipcia tenía rasgos de economía doméstica, que la economía doméstica está ejemplificada a la autoridad tradicional en que las relaciones de dominación son relaciones de piedad hacia las personas que ejercen la autoridad. Por otro lado, los incas en Paraguay eran territorios regidos por los jesuitas y las organizaciones eran de señoriales, o también el poder político de los sultanes en el oriente, regido por los príncipes medievales para la explotación de sus dominios, es decir, aquellas personas que vivían en esas regiones eran subordinadas y tenían que acatar las órdenes y exigencias del príncipe. De aquí pasamos a la organización patrimonial. La organización patrimonial estatal patrimonial está basada principalmente en satisfacer las exigencias del señor para el beneficio de su hacienda, de él y de su familia. Pero aquí algo muy peculiar y muy interesante es que el señor necesitaba otra forma de organización. Es por ello que empieza a surgir el poder judicial y el poder militar, todos ellos aún regidos por el señor, pero pues ya teniendo una forma diferente de organización y diferente forma autónoma. A raíz de esta creación de poderes judiciales y poderes militares empiezan a surgir las tropas de dominación, que son los esclavos, esclavos independientes, pues empiezan a surgir los jefes otomanos, el empleo de mercenarios, los préstamos de lote de tierra y sobre todo la solidaridad de intereses. Los esclavos son particularmente aquellas personas que vivían en ciertas localidades y tienen que ser sometidos por la llegada de un príncipe o de un señor. Algo muy interesante aquí es de que con la intención de tener a esas personas sometidas, el príncipe era capaz de marcar a sus arrendatarios o colonos con hierro caliente. Por otro lado, los esclavos independientes de la tierra, en pocas palabras, eran esclavos comprados. Por ejemplo, en el imperio de los califas, la mayor parte de sus organizaciones sagradas del Medio Oriente se apoyaban por esclavos comprados. Esos esclavos comprados tenían la obligación de crear tropas militares para el cuidado y protección de la familia de los señores y del señor mismo y de sus propias haciendas. Estos, estos esclavos eran adquiridos principalmente por personas que tenían mucho poder adquisitivo. Después,
Los jefes otomanos, al ver que otras localidades, otras culturas tenían cierto adiestramiento de sus jóvenes, ellos empezaron a hacer lo mismo. Entonces empezaron a preparar a sus jóvenes que venían de pueblos sometidos, pero algo muy interesante aquí es que tenían que ser solteros y tenían que vivir y estar 100% obligados a satisfacer las órdenes de su fundador. Lo interesante aquí es que tenían privilegios, tenían ascensos, tenían pagos, tenían pensiones para su vejez. Después surge el empleo de mercenarios, que es prácticamente un empleo que no necesita pago con dinero. Era pagado principalmente por pago en especie, por piezas preciosas, por metales preciosos. Por lo que las personas que contrataban a estas personas se vieron en la obligación de crear una economía monetaria. Pero estas generaban monarquías. Después hablaremos de eso, pero también otra forma de poderles pagar era por los lotes de tierra. El príncipe, al recibir apoyo de los colonos, tenía que pagarles. Entonces les ofrecía los lotes de la tierra, pero con la finalidad de que ellos siguieran prestando los servicios, ya sea militares, para su cuidado, el de él y de su familia, y los colonos recibían privilegios económicos. De aquí surge la solidaridad de intereses. En gran parte de la población obligada a servir al príncipe, como los guerreros, se veían beneficiados desde un poder social, económico, incluso social, incluso hasta militar. De aquí empiezan a surgir otras formas de organización, como lo fue la organización litúrgica, que es una organización local, autónoma y es vinculada a un sistema de tradiciones, con el que el príncipe podrá mantener un orden a las actividades de los sometidos. Es decir, aquí algo muy importante es mantener un orden a las actividades. Es decir, es un sistema de sumisión universal de tipo patrimonial por parte de los súbditos. De aquí pasamos a algo muy interesante que son los funcionarios. Los funcionarios son un eje esencial en este reclutamiento para el manejo de las haciendas. Los funcionarios, más bien los señores, al ver que sus haciendas necesitaban cierta organización y necesitaban ser dominadas, contrataban a estas personas para que ellos lo hicieran. Estaban basados en la administración económica y eran aquellos funcionarios reales procedentes de la administración doméstica, junto con los médicos, sacerdotes, abogados. Es decir, base a esta administración, se comienzan a dar diferentes cargos sometidos a las órdenes del príncipe. Los funcionarios, como lo hemos mencionado, deberán cumplir con las disposiciones de tradición sagradas o por los derechos de los individuos, incluso también por el libre albedrío del Señor. La desobediencia de los mandatos dados por el Señor representa una oposición a su poder y es arbitrario y expiatorio. Por ejemplo, los funcionarios patrimoniales de mayor rango han conservado el derecho de comer en la mesa. Bueno, también nos habla sobre los monopolios, que es la centralización de un dominio, correspondientes a los servicios de la corte, a los abogados, a los judiciales. Pero también existen los monopolios de tipo religioso, que se refieren a los puestos de cadi y a los monopolios análogos graduados en Occidente. Estas personas tenían por obligación asumir cargos burocráticos. A cambio de eso obtenían privilegios militares, políticos y económicos.
Al surgir la organización política, nos menciona que ésta no tiene una competencia, por lo que podemos decir que el estado patrimonial es una esfera de jurisprudencia que representa un conjunto de tradiciones donde surgen los regímenes patrimoniales, principalmente el régimen burocrático patrimonial y el régimen feudal. El régimen burocrático patrimonial fue llevado a la práctica en el Antiguo Egipto. Nació desde la cientela real, es decir, desde la explotación, conduciendo así al régimen feudal, que fue la aparición de la raíz de la desaparición de los señoríos del Imperio Antiguo. Surgen como una capas de privilegios por encima de la masa. Aquí los sacerdotes tienen un papel muy importante porque empiezan a obtener muchos bienes. También aquí surge la designación de los siervos a las personas no libres. Como los sacerdotes empiezan a tener un papel muy importante, se genera una jerarquía eclesiástica, generada por la descentralización y la sumisión de los funcionarios eclesiásticos al poder de los señores reales. La descentralización llega también de un caso tributario y la obligación de aportar contingentes militares y de la partición de los reinos. También nos habla sobre la democracia china, que China representaba la pureza de la burocracia patrimonial, liberando tanto contrapesos hacia la burocracia moderna. La burocracia patrimonial surge en la época de la Edad Media garantizando las órdenes del señor y de la disposición de la economía de los que están sometidos. Así pues, llegando al final de este capítulo, nos hemos centrado en el desarrollo y los cambios de las organizaciones, las posesiones territoriales y el sometimiento para tener orden y beneficios